Buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo. En este vídeo vamos a hablar sobre si es viable o no venirse a Gold Coast, Australia en 2023. Obviamente en este vídeo se va a basar sobre mi experiencia personal y los datos que yo he podido recopilar sobre la gente con la que he ido hablando y todas las situaciones que he ido viviendo. Antes que nada os voy a poner en contexto de cómo era Australia antes de la pandemia y cómo es actualmente. Antes de la pandemia, Australia tenía unos 7 millones de inmigrantes que corresponden al 29,98% de toda la población australiana. A raíz de la pandemia, cuando se cerró todo, gran parte de esa inmigración decidió volverse a su país de origen a estar con su familia. Cuando volvieron a abrir todo, Australia demandaba muchísima mano inmigrante para poder sacar adelante todo el tejido industrial y todo el tejido económico que tiene el país, y con los habitantes que tiene no es posible sacarlo adelante, por lo cual demandaba muchísima mano de obra extranjera, muchísimos estudiantes y bueno, volver un poco a su normalidad. Por lo tanto, durante todo el 2022 la verdad que hubo muchísima gente que empezó a venir aquí a Australia y encontraban aquí un paraíso porque podían trabajar en lo que sea. La gente podía venir, no les gustaba un trabajo, se podían ir a otro, cobraban muchísimo, era muy fácil poder encontrar un trabajo. Tendrías o no tendrías inglés, podías encontrar también una renta bastante asequible y podías incluso tener tu curso de inglés o tu curso de cualquier otro estudio muy barato. ¿Qué pasa? Que actualmente ese cupo de gente ya se ha llenado. Eso de venir a Australia y encontrar trabajo a tiro de piedra, la verdad que eso ya no es así. Encontrar una renta barata y fácil no es tan sencillo. Entonces, se puede venir a Australia perfectamente, ¿vale? Yo llegué en diciembre del 2022, yo tuve suerte, la verdad que yo cuando llegué había boom, ya había muchísima gente, muchísimo estudiante, pero me fue relativamente sencillo encontrar trabajo sin saber nada de inglés, exactamente yo tardé 2 semanas. También es verdad que yo he hablado con más gente y a día de hoy, después de llevar casi 8 meses en Australia, siguen sin tener trabajo, o ha habido a gente que les ha costado 1 mes, 2 meses encontrar trabajo. Por lo tanto, ¿hay trabajo? Sí hay trabajo, pero es más difícil de encontrar ese trabajo ya que tienes muchísima más competencia, al igual que ocurre lo mismo con las escuelas y con las casas. Al haber tantísima competencia, tantísima gente que quiere venir aquí a Australia a estudiar y a trabajar, hay muchísima competencia a la hora de buscar un alquiler, por lo tanto las rentas suben muchísimo, hay un boom, yo creo que se pasan ya, porque he encontrado habitaciones por 400, 500 dólares a la semana, me parece una auténtica burrada. Yo la verdad que tuve suerte, estoy con una familia australiana y estoy pagando 300 dólares semanales, con la cena y el desayuno incluido. También me limpian, me lavan la ropa y hacen de todo, así que la verdad es que yo estoy encantado, yo he tenido muchísima suerte, y en el trabajo también tuve muchísima suerte de que me contratasen sin saber inglés y recién llegado aquí, y encima dándome 36 horas. La verdad que yo estoy in love en ese aspecto. Pero bueno, si queréis saber más sobre esos temas, de cómo he conseguido todo eso, ¿vale? Os voy a dejar unos vídeos al final del vídeo, una lista de reproducción, y en la descripción unos vídeos también donde explico todo eso, porque aquí no me voy a enrollar. Así que bueno, como os iba diciendo, es bastante complicado ahora mismo el encontrar trabajo. No es imposible, pero hay más competencia, por lo cual es más difícil encontrar un trabajo, y sobre todo si no se tiene inglés. No por nada, se puede conseguir un trabajo sin inglés, como yo lo he conseguido, pero simplemente por el hecho de que hay muchísima gente que demanda un puesto de trabajo, obviamente siempre van a querer coger pues al mejor cualificado. Entonces, si sabes inglés, mucho mejor que si no sabes. Es un ejemplo, también tienen en cuenta pues otras capacidades, no solamente el saber inglés. Igual si tienes que limpiar, pues tienen más en cuenta de que sepas limpiar o hayas trabajado en eso, que no que sepas inglés, porque no vas a tener que comunicarte con nadie. Un tips que os doy es que si cogéis un coche aquí en Australia vais a tener muchísimo más fácil el encontrar trabajo, sobre todo en el área de limpieza o en fábricas a las afueras de las ciudades, ya que aquí el transporte público es una auténtica mierda, aparte de que el autobús te pasa cada hora, y si tienes suerte de que una parada te pilla a menos de 15 minutos de tu casa, pues genial. A partir de las 10 de la noche ya no te pasa un autobús en alguna línea, pero pocas, y a no ser que vivas en el centro de la ciudad de Gold Coast, que tengas la línea de tranvía, el resto es un caos. Así que bueno, si tenéis un coche, la verdad que por ejemplo para la limpieza os viene genial, porque podéis meter las aspiradoras y bueno, y todo el equipamiento para poder moverte por la limpieza, o sea, por la ciudad, de una fábrica a otra o de una casa a otra.
la verdad que es un requisito indispensable para la gente que quiere trabajar de limpieza. Así que bueno, sabiendo eso, os viene muchísimo mejor pues tener un coche que si no lo tenéis. Debido al boom de estudiantes que hay en Australia actualmente, hay unos 800.000 estudiantes este año en Australia, el gobierno ha tenido que tomar medidas a la hora del trabajo y bajar las horas que pueden trabajar los estudiantes. Cuando yo llegué, yo podía trabajar a 40 horas semanales, por lo cual era perfecto porque te pagan muchísimo. Es verdad que Australia es un país con uno de los salarios por hora más altos de todo el mundo. Pagan exactamente, salario mínimo son $21 la hora. A mí me están pagando muchísimo más porque, bueno, depende el contrato que tengas, te pagan más o menos. Yo tengo un casual que por lo general es el que vais a tener si sois estudiantes, y bueno, por el hecho de ser casual os van a pagar bastante más, pero también tenéis la incertidumbre de que un día no quieran contar con vosotros y no tengáis trabajo, o en una semana, o en 2 semanas, o cuando a la empresa le venga bien, o igual simplemente os dan 3 horas. Pero bueno, la cosa es que como hay tantísimo estudiante, el gobierno de Australia ha bajado de 40 horas semanales a 24 horas las horas posibles para que un estudiante pueda trabajar a la semana, por lo cual eso también es un punto a tener en cuenta, ya que si queréis venir aquí a Australia a trabajar y venís con la visa de estudiante, que sepáis que solamente vais a poder trabajar 24 horas. Y si tenéis el contrato casual, no significa que os vayan a dar incluso esas 24 horas, que os pueden dar solamente 3 horas a la semana, como tengo amigos que les dan 3, 4 o 5 horas a la semana. Es otro punto a tener en cuenta para que vengáis sobre todo con un ahorro o con un negocio online si tenéis, sino con un ahorro, ya que he conocido a gente aquí en mi clase sobre todo que venía con una mano delante y otra detrás pensando que iban a llegar aquí, influenciados por lo que los influencers decían el año pasado de que venir aquí era súper fácil, ibas a encontrar trabajo en cuanto llegases y te iban a ofrecer trabajo por todos los sitios. Actualmente no es así, el año pasado sí lo era por lo que hemos hablado, pero actualmente no es así. Se puede encontrar trabajo, o sea, hay trabajo, reclaman trabajo, pero no es tan fácil. Por lo tanto, tienes que venir cuanto mejor preparado, muchísimo mejor. Si vienes con unos ahorros, muchísimo mejor para no venir aquí que te coma la ansiedad, porque al mes siguiente no vas a tener cómo pagar las cosas. Australia es un país muy caro. La vivienda cuesta bastante, yo estoy pagando $300 a la semana. La verdad que yo he tenido muchísima suerte porque vivo con una familia australiana, me hacen la cena, me hacen el desayuno y me limpian todo por $300, pero no es así en la gran mayoría de casos. O sea, toda la gente de mi clase que vive sola, que vive, bueno, compartiendo habitación o compartiendo casa, pagan bastante más de habitación que yo, y luego aparte tienen que pagarse la comida y tienen que hacerse las cosas y las facturas como agua, luz, etcétera. Yo únicamente pago los $300, me dan todo y pago aparte mi móvil y mi gimnasio y ya está. Así que bueno, que sepáis que ese es otro tema a tener en cuenta. También tener en cuenta que las escuelas han subido muchísimo de precio y ya no son los mismos precios que en 2022. Ahora son bastante más caras y encima muchas veces de peor calidad porque meten a muchísima más gente en clase. Yo uno de los consejos que os doy es que os traigáis unos ahorros para que podáis vivir aquí un par de meses, 3, 4 si hace falta, sin tener un trabajo, para que podáis encontrar un trabajo. Si tenéis también el carnet internacional, traerlo, o vuestro carnet, lo que sea, para poder aquí comprarse un coche y poder optar mucho más fácil a poder trabajar que si no tenéis coche. Otra de las opciones también que podéis hacer es aquí haceros autónomos, ¿vale? Haceros autónomos al mes no os cobran nada, simplemente pues tendréis que pagar vuestros impuestos de lo que cobráis como cualquier trabajador, pero hacerse autónomo en sí es gratuito. Y lo que mucha gente hace es trabajar en Uber Eats. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo que con todo. De aquí a unos meses para atrás, la gente que trabajaba en Uber Eats ganaba muchísimo dinero. O sea, se podía sacar un pastón de dinero al día. O sea, muchísimo más que trabajando en una empresa normal. ¿Por qué? Porque no había apenas demanda y había muchísima oferta. Todo el mundo, había muchísimos pedidos y había muy poca gente que trabajase en eso. Entonces te podías sacar muchísimo dinero. Yo lo sé porque yo trabajo en el McDonald's, yo hago pedidos para Uber, en mi clase tengo a gente que trabaja para Uber y bueno, como hago los pedidos para Uber también en el McDonald's, me relaciono con la gente, les pregunto y todos coinciden en lo mismo. De aquí a 6, 8, un año para atrás, todo era perfecto. La verdad que podían ganar muchísimo dinero trabajando en Uber Eats, pero que actualmente hay tantísima gente trabajando ahí que
que por más que trabajen, pues sí, ganan, pero no les da para una vida perfecta. ¿Qué pasa? Que ahora sí se puede trabajar en Uber Eats, obviamente, pero no es lo mismo. Vas a estar muchas más horas ganando muchísimo menos porque hay muchísima más competencia. Yo cuando llego al trabajo, que trabajo todas las noches, me encuentro mínimo a 5 o 6 personas por la noche esperando para hacer el Uber Eats. A medida que va pasando la noche, pues a eso de la 1, 2, igual ya solo se quedan 2, 3 personas, pero fíjate, entre semana, 3 personas esperando a que les den un pedido de Uber Eats, me parece bastante competencia, porque si eso es por la noche, entre semana, a las 3 de la mañana, imaginaros por el día. ¿Sabes cuánta competencia vas a tener? Entonces, bueno, yo cuando he hablado con esas personas lo que me trasladan es que están trabajando unas 12 horas, que es el máximo que les permite la aplicación trabajar, y que están cobrando unos $250 al día. La verdad que, bueno, está bastante bien, $250 al día, pero te estás trabajando 12 horas. Entonces, si luego tienes que dormir 8 horas y encima tienes que ir a clase, la verdad que se hace ahí un poco complicado la conciliación, ¿no? De tu vida personal con tu descanso, tu disfrute y el estudiar, con el trabajar. Entonces, bueno, aparte de eso, bueno, o sea, también sé que tienen que pagar impuestos, no sé ya cada cuánto ni cuánto, pero bueno. Eso ya pues buscáis la información, sacáis las cuentas, pero bueno, ahí os dejo eso para también que lo tengáis en cuenta de si os merecería la pena o no trabajar en Uber. A pesar de todo eso, venir a Australia es una gran experiencia. Podéis venir aquí a estudiar, a trabajar y a disfrutar. Lo único que está bien que sepáis toda la información, tengáis toda la información en vuestra mano para que cuando vengáis preparados, porque no es lo mismo venir sin saber absolutamente nada y pensando que vais a encontrar trabajo en cuanto lleguéis, de que todo va a ser súper fácil y de que la gente os va a ofrecer trabajo por las calles, pero no es así. Vais a tener una dificultad, digamos, pero no es imposible. Hay trabajo, o sea, hay trabajo para la gente, hay trabajo para todo el mundo, pero te lo tienes que currar. Entonces, cuanto más preparado te vengas de casa sabiendo toda la información que necesitas para poder venir aquí y encontrar trabajo, te va a servir muchísimo más que a la persona que venga con una mano delante y otra detrás y se vaya a pegar la hostia, por más feliz que parezca que quiera venir. Yo he creado una serie de vídeos donde explico todo mi proceso, donde cómo he encontrado trabajo sin saber inglés, cómo he hecho para buscar trabajo, las mejores aplicaciones, los mejores tips y bueno, muchísima información sobre las escuelas y bueno, sobre la ciudad y sobre Australia en general, que os los voy a dejar en la descripción, ¿vale? Y en la lista de reproducción al final del vídeo. Si os interesa y queréis ver alguno de cuánto cobro, cómo he encontrado los trabajos, etcétera, buscarlo, ¿vale? Si os ha gustado este vídeo, por favor, darme un like, suscribiros y bueno, espero que os sirva de algo y muchísimas gracias.